Estamos viviendo en un mundo que se hunde por el desorden y la falta de disciplina. Y sabéis, este desorden comienza en el hogar. Lo que hace tan solo 10 o 15 años se daba por sentado, en las casas también, ahora no solo se cuestiona, sino que se ridiculiza y se persigue con saña. Y se hace desde casi toda la prensa, desde las instituciones de enseñanza y desde el poder político y judicial. Y dentro de todo este desorden que se ridiculiza y se persigue con saña, la desobediencia a los padres siempre ha jugado un papel muy importante, fundamental, para que los hijos se queden sin la protección de sus padres, porque la obediencia a los padres lo que hace es proteger a los hijos. La obediencia a los padres la pone Dios para eso. Por eso, la desobediencia a los padres para Dios no es cualquier cosa. La desobediencia a los padres es algo que atenta contra la ley de Dios, contra su disciplina y contra el orden que Dios hizo todas las cosas. Viola su misma esencia. Segunda parte de la predicación, el mandato a los hijos. ¿Cuál es? Su obligación de obedecer. Dice ahí el versículo 1 en la primera parte, hijos, obedeced. Luego añaden, el Señor a vuestros padres. Pero el mandato es ese, obedecer. Bien, antes hemos leído cómo Pablo les decía a la iglesia en Roma que para Dios la desobediencia a los padres era tan grave como la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia o el asesinato. Y por si no quedará muy claro esto, se lo vuelvo a repetir con otras palabras a Timoteo. Vamos todos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea, que tendrán una apariencia de que siguen a Dios y sus consejos, pero negarán la eficacia de ella. Timoteo, a estos evita. Bien, yo sé que esto puede parecer una exageración, pero Dios nunca se equivoca. Si Él dice que el desorden que produce la desobediencia de los hijos a los padres es gravísima, es porque es gravísima. Y yo puedo dar fe de ello. Yo no voy a entrar en mi vida personal, pero desde pequeño sé que la desobediencia de los hijos en casa destruye toda la convivencia. La que hay entre el padre y la madre, la que hay entre los demás hermanos. Y luego todo ese desorden se lleva al resto de la sociedad, por lo que la vida personal y social de ese chico quedará marcada para siempre si no se rinde a Cristo. Por eso debemos guiarnos por la palabra de Dios y no por nuestro propio consejo, por muy piadoso que nos parezca nuestro propio consejo. Y Dios les dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres. Vamos a definir 3 palabras que parecen muy sencillas, pero es interesante hacerlo. Vamos a definir qué es obedecer, qué es un hijo y quiénes son los padres. Empezamos por lo último, que parece lo más fácil, lo más sencillo. ¿Quiénes son los padres? Bueno, los padres son el padre y la madre. Aquí la autoridad sobre los hijos la tienen los dos. Y por lo tanto, los dos deben ejercerla sobre sus hijos de manera que ellos no vean fisuras entre su padre y su madre. Yo te aseguro que si ellos ven una grieta en la autoridad en el hogar, sin duda ninguna van a meter una cuña entre los dos que puede producir destrozos en el matrimonio y por lo tanto en el resto de la familia. No seamos ingenuos. Aunque los hijos no busquen la destrucción de la comunión en el hogar, lo pueden conseguir. Somos los padres los encargados de evitarlo con la inteligencia y con la sabiduría que Dios nos da en su palabra. Por eso, si un padre y una madre tienen diferencias a la hora de educar a sus hijos, debieran discutirlo en privado según las normas que ya hemos visto, ¿no?
y que Dios les impone a cada uno de ellos, al marido y a la mujer, en el hogar. Pero una vez que lleguen a un acuerdo, ellos dos son uno frente a la desobediencia del hijo. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los padres? Estos son los padres, madre y padre. ¿Quién es el hijo? Porque un hijo nunca deja de ser hijo hasta que sus padres mueren, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué se refiere aquí Pablo con la palabra hijo? Bien, por el contexto del pasaje no cabe duda que se refiere a los hijos que viven bajo el techo de sus padres dependiendo de ellos y por lo tanto son estos los que todavía no se han marchado de casa y están bajo la autoridad de sus padres los que deben obedecer. Pero aunque es a estos a los que Pablo se dirige aquí en estos versículos, hay obligaciones de los hijos que nunca dejan de existir mientras los padres vivan. Esto todos lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, sustentándoles en sus necesidades cuando ya son mayores y no abandonándoles. Pero los hijos que están viviendo con sus padres y dependiendo de ellos, esos deben obedecer a sus padres, tengan la edad que tengan. Si hay un hijo con 35 años viviendo en casa, estás bajo la autoridad de tus padres. Hemos visto quiénes son los padres, hemos visto quiénes son los hijos. ¿Qué es obedecer? Bien, esta palabra obedecer en el griego lo que significa es estar bajo la indicación de alguien. Es escuchar la voz de alguien y someterse obedientemente a lo que se escucha. Por lo tanto, y en la práctica, lo que la palabra significa es que los padres hablan, orientan y aconsejan a su hijo sobre cualquier cosa y el hijo obedece lo que está escuchando sujeto a sus padres. La verdad es que es muy sencillo, no hace falta explicarlo, pero hay que explicarlo por si acaso, ¿no? Pero atención, porque la obediencia para Dios es mucho más que esto, más que cumplir una orden como la cumple un militar bajo mando. En la Biblia, obedecer a los padres significa tratarles con respeto, con dignidad, con honra y con consideración. De hecho, un buen militar también hace esto con sus mandos superiores. Por lo tanto, desobedecer a los padres es no escucharles o hacerlo con sorna, haciendo lo contrario de lo que ellos te están diciendo, es faltarles al respeto mientras ellos te están hablando, es enfrentarte a ellos cuando te piden que hagas algo, es despreciarles en público o en privado, es responderles irrespetuosamente haciendo valer tu propia opinión por encima de la de ellos, y también es avergonzarte de ellos cuando resulta que te han estado cuidando toda la vida. Todo esto horroriza a Dios, todo esto rompe el orden de Dios. Y mira, si Pablo explica algo tan sencillo como esto, es porque todo esto nos ha pasado a todos. Así que no pasa nada, o sí, si no haces caso, ¿no? Si hay que empezar de cero, se empieza de cero en una casa, ¿de acuerdo? Un hijo, y por muy mal que crea que sus padres se han portado con él, si ha decidido seguir a Cristo, jamás ha de faltarle el respeto a sus padres, ni a hablarles de forma irrespetuosa, aunque sus padres no sean creyentes, ¿eh?